Buenas noches. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. En la noche de hoy iniciamos un nuevo momento en diálogo con la palabra, tomando dos modelos de vida. El que nos proponen Adán y Eva y el que nos propone Jesús. Y en el diálogo sobre estos dos modelos, aprender lecciones para vencer la pandemia y construir con Dios la vida nueva. Jesús dijo que a cada día le basta su afán. Cada día es suficiente para las cosas que debemos hacer en ese día. Mañana tendremos otros desafíos. Pero tanto hoy como mañana estamos aquí todavía porque Dios nos está dando la oportunidad de construir junto a Él. Y estudiamos la palabra de Dios porque queremos aprender la manera en que debemos vivir cada día al lado de Dios, construyendo la vida que nos da. Y hemos escogido el texto de Romanos 5, 12 al 19, que lo vamos a ir trabajando en esta y otras sesiones que continuarán con este tema y el texto de Romanos 5, 12 al 19. Ustedes pueden leer en sus hogares todo el texto bíblico. En el nombre de Dios yo leeré los versos 12, 15 y 17. Pero recuerden que ustedes van a leer todo el texto bíblico que les propongo de Romanos 5, 12 al 19. No vamos a ir a detallar la fecha en la que se escribió este libro, ni datos referentes al autor, ni las particularidades lingüísticas del idioma original a través del cual estas palabras fueron escritas, el griego, sino que tomando el texto bíblico nos preguntaremos ¿qué lecciones podemos aprender del modelo de Adán y Eva y el modelo de Jesucristo? Para el final de esta serie de En Diálogo con la Palabra, cada quien llegará a conclusiones de qué modelo prefiere para su vida.
La palabra dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El verso 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Y salto al verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Reitero que la decisión que tenemos frente a nosotros es aparentemente simple y elemental. Hacer lo que debemos para mantenernos con vida y que esta vida sea buena, o hacer lo que nos conduce a la muerte en vida, en la que le damos a la existencia humana no calidad de vida, sino calidad de muerte. Y nos trasladamos, ya que estamos hablando de Adán y Eva, Eva y Adán, vamos a empezar por el principio. Porque Pablo, el apóstol, en la carta a los Romanos, compara lo que nos trajo Adán y Eva con lo que nos trajo Jesucristo. Porque a veces nosotros nos olvidamos de hacer la diferencia entre lo que pueda ser malo o bueno, o lo que puede ser bueno o malo. Y tienen su origen. Génesis 3, versos del 1 al 21, le propongo que lean. Y yo he tomado los primeros versículos para este momento de hoy. En verdad que es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ustedes conocen este texto. Es el diálogo entre la serpiente y Eva. Eva le responde: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente le responde: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Qué significa el nombre Eva Adán?
La tierra sobre la que caminamos y la humanidad estaban unidas en el momento de la creación. Y Génesis 2:7 nos dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El nombre de Adán o Adam están relacionados con otras dos palabras hebreas. Dam, que es sangre, y Adama, tierra. Adán quiere decir ser humano. Y según Génesis 5:2, los creó hombre y mujer y los bendijo. Y a los que fueron creados los llamó seres humanos, que contiene tanto al hombre como a la mujer. Esta definición de ser humano incluye tanto al hombre como a la mujer. Y Génesis 2:23 esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por lo tanto, la responsabilidad de la respuesta humana ante todo lo que acontece en la tierra es de ambos, porque son uno, de la misma carne y de la misma sangre. Hueso de mis huesos. Es decir, que al inicio de la creación de Dios, la tierra contenía al ser humano. Y el ser humano tomó forma desde el momento en que Dios tomó tierra y del polvo creó al ser humano, compartiendo con el ser humano su vida. Sopló sobre esto creado su espíritu de vida. Eva es huesos de los huesos de Adán. No es algo separado, no es algo inventado. Sigue la misma línea de la creación de Dios. De la tierra a Adán, a Eva, en 3 momentos diferentes. Y vamos a pasar a comentar con ustedes las decisiones de Eva y Adán. Porque esas decisiones nos plantean lo que significa el camino en el que el ser humano avanza cuando intenta construir
a partir de actitudes humanas contrarias a Dios, lo cual nos conduce a las crisis que el ser humano ha vivido, vive y vivirá si no corrige esas actitudes humanas. Un criterio elemental para tener éxito en la vida es incluir en nuestro diario vivir la palabra obedecer. Pero la palabra obedecer se ha convertido en una mala palabra. Porque nosotros asumimos que es cumplir o seguir los mandatos, restricciones, deseos o instrucción de otros. Y eso es lo que dice el diccionario. Pero estamos viviendo en una época que nadie quiere seguir los mandatos de la ley. A nadie le interesa respetar restricciones. Todos vivimos de acuerdo a nuestros deseos personales y nos molesta y entendemos que todo mandato y restricción responde a los deseos de los otros. Pero estamos en un punto que tampoco queremos saber de instrucción de otros, de que alguien nos enseñe algo. Porque nosotros nos consideramos a nosotros mismos nuestros maestros. Y la última palabra en ese círculo vicioso en el que nos hemos metido y que nos lleva a las crisis que estamos viviendo, es la nuestra. La última palabra es la que decimos. Pero en el idioma hebreo, la palabra para obedecer no existe. Sino que existe en este texto de Génesis la palabra Shema, que significa escuchar y responder apropiadamente. Escuchar y responder apropiadamente. Porque el término obedecer, tal y como nosotros lo tenemos en los idiomas modernos, que provoca toda nuestra rebeldía personal y colectiva, donde no se respeta la ley, el orden, donde los conflictos se manejan a balas, a disparos, con violencia permanente, entonces debemos escuchar lo que tiene que decirnos el texto bíblico para salirnos del camino, los que quieran.
de las actitudes humanas contrarias a Dios y así evitar las crisis que vienen. En esta ya estamos. En estas crisis estamos. Aprendamos de ella. A partir de esta propuesta. Escuchar y responder apropiadamente. ¿Qué tiene usted que escuchar? Lo que la realidad le está diciendo. Dios le está hablando a través de su realidad. Donde quiera que usted esté en este momento, donde quiera que usted se ponga mañana, en sus relaciones en su hogar, en su empleo, en la calle, en su mundo, Dios le está hablando. Y usted cree que siempre responde apropiadamente. Pero la pregunta es, ¿está escuchando lo que Dios le está diciendo todos los días? Y el diálogo entre la famosa serpiente, Eva, Adán, para el caso es lo mismo porque estamos hablando del ser humano. Una lectura bíblica que trate de demeritar a la mujer dice, no, Eva fue el canal para que Adán pecara. Adán hiciera lo inapropiado. Eva, Adán, el ser humano creado por Dios, dependientes el uno del otro. Porque si Adán dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella también decía, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y para el año 2020, ¿qué nos enseña estos primeros seres humanos? Para seguir intentando salir de esta crisis pandémica. En primer lugar, al no escuchar, no entendieron lo que les convenía. Vivían en paz. Habían sido puestos como cabeza de todo lo creado por Dios. A la serpiente, o lo que representaba a la serpiente, no se le había dado la responsabilidad de dominar sobre la tierra. Segundo lugar, al no escuchar, atienden a los símbolos, cosas y personas equivocadas. Colocan por encima de una visión superior, que es vivir en el Edén, una opinión de un ser o algo inferior, que ni siquiera estaba a su nivel.
pero que los lleva a salir del Edén, a atender y escuchar lo que al que no se debe escuchar, te hace perder la bendición de Dios. Y les dice, no es cierto que no van a morir. Le dice el ser inferior, porque el ser superior era Dios. Y siguen la opinión del ser inferior. La opinión equivocada, el camino equivocado. En tercer lugar, el dominio de los deseos básicos, basados en los 5 sentidos humanos, a través de los cuales buscamos satisfacción inmediata sobre la protección de la vida que se logra actuando apropiadamente. En otras palabras, priorizamos satisfacer nuestros deseos básicos sobre lo que debemos hacer para proteger la vida y actuar en ella apropiadamente. Nos encontramos entonces en cuarto lugar con la irresponsabilidad de Adán, que se olvidó que era corresponsable con la mujer y que ambos representan al ser humano, a la humanidad. Aunque no estuvo en la conversación con la opinión adversaria de Dios o a Dios, Adán era corresponsable. Estaba Eva ahí, era como si estuviera Adán ahí. Era un diálogo entre el ser humano y todo aquello que representaba lo contrario del bien que Dios quería para el ser humano. Y a partir de esa irresponsabilidad surgió las frases o las frases. Eso es un asunto de ella. Eso es asunto de él. Eso no tiene que ver conmigo o no me importa. Y estas frases las decimos nosotros todos los días, varias veces al día. Las escuchamos en los medios. Las repiten líderes políticos. Nuestros niños y jóvenes se educan en todo eso. Y automáticamente, cuando se les recaba responsabilidad, dice: eso no es conmigo. Yo no tengo que hacer eso. Aunque vivan en familia, la responsabilidad directa del ser humano, Eva, encuentra una excusa que repetimos también desde entonces.
la serpiente me engañó y comí. En Génesis 3:13. La serpiente no comió. Porque quien se dedica a engañar a otros dice, haz lo que yo digo, no lo que hago. El ser humano toma decisiones y actúa conforme a lo que le dicen sin escuchar lo que dicen. Es por eso que un rumor toma tanta fuerza. Porque un rumor no es la verdad. Un rumor ni siquiera está articulado a la realidad. Es una interpretación y se va convirtiendo en una cadena de interpretaciones donde el origen de la verdad se perdió. Y eso va engañando a cada persona y multiplicándose el engaño indefinidamente. Y como no se escucha la realidad, adecuadamente, nosotros no involucramos el entendimiento, repetimos cosas y actuamos de acuerdo a lo que escuchamos, pero no involucramos el entendimiento que lleva a ser mejor ser humano. Porque Dios nos creó para que vivamos en el Edén. ¿Por qué la tierra dejó de ser Edén? ¿Por qué no es Edén? Y estamos esperando que Dios, a través de su misericordia, nos ponga en el Edén, en el paraíso. Y esperamos el paraíso después de la muerte. Porque hemos tirado la toalla y no podemos vivir de acuerdo al plan de Dios. Mientras que escuchar y actuar apropiadamente, que es hacer la voluntad de Dios, en nuestro idioma, obedecer a Dios. Mientras que no cedamos el paso a esa actitud que implica escuchar y actuar con entendimiento, vamos a estar fuera de la posibilidad del Edén. Porque ¿qué pasó ahí? Escuchar a la serpiente los sacó del Edén, a ellos. Y no aprendieron
o mejor dicho, no hemos aprendido y pretendemos vivir en el Edén en medio de esta crisis. No. De ahí la importancia del reencuentro con Jesucristo, que es reencuentro con Dios, para que nuestras actitudes se alineen con el esfuerzo que Dios hace para mantener este planeta con vida. Y a nosotros encargados de dirigir su creación. Muchas gracias por su atención. Continuaremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Reciba la bendición. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen en todo lo que hagas, hoy y siempre. Amén.